Muy buenos días. Me complace mucho saludarlos, agradecer a mi universidad y al Departamento de Derecho Procesal por esta invitación, al doctor Bejarano, a los organizadores. Un tema maravilloso, complejo. Esperamos cumplir con el tiempo y con los objetivos de esta intervención. Eh, lo primero que quiero precisar es que son muy pocas las sentencias que existen sobre tutela contra decisiones de amigables componedores o contra la institución, mecanismo alterno de solución de conflictos, que es la amigable composición. ¿Por qué? Para entender el porqué de esta escasez, debemos recordar en qué consiste la amigable composición. La amigable composición es un mecanismo alterno de solución de conflictos eminentemente contractual. A través de este mecanismo, las partes pactan en el contrato someter al conocimiento de uno o más amigables componedores, generalmente un número impar, pactan someter a un panel de amigables componedores una diferencia para que este panel se pronuncie, generalmente interpretando el contrato fuente de las obligaciones que están en conflicto. Eh, este mecanismo involucra tres contratos. El primer contrato, que es el pacto de amigable composición. El segundo contrato, que es un contrato de mandato. ¿Cómo opera? Las partes del contrato le dan al amigable componedor o a los amigables componedores facultades para que en su nombre y representación diriman esa diferencia. Es un contrato de mandato que confieren los dos sujetos del contrato. Y eso es lo que genera la autonomía y la independencia del panel de amigables componedores, porque ellos van a cumplir una gestión, una función que le otorgaron las dos partes. El tercer contrato que está involucrado en la amigable composición es el contrato de transacción. Por disposición expresa de la Ley 1563 de 2012, la decisión que adoptan los amigables componedores tiene la naturaleza de una transacción, como si la hubiesen celebrado las partes del contrato. Y esa transacción, teniendo en cuenta su definición en el Código Civil, es la que permite precaver o solucionar litigios o diferencias con fuerza vinculante para las partes, hace tránsito a cosa juzgada. Sobre el tema que se ha pronunciado el amigable componedor o los amigables componedores, ya no hay, entre comillas, debate posible. Algo que también les quiero recordar es que el trámite de amigable composición es un trámite eminentemente contractual. Las partes en la cláusula de amigable composición definen el trámite, cómo se va a surtir el trámite para que los amigables componedores fijen la controversia, conozcan las pruebas y adopten la decisión. Ese trámite está regulado generalmente en el contrato y en ausencia de ese trámite definido en el contrato, lo encontraremos en el reglamento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición que las partes han definido. Ahora bien, si ustedes analizan esta naturaleza de la amigable composición, se van a dar cuenta que la amigable composición no comprende el ejercicio de una función pública, no comprende el ejercicio de una función jurisdiccional, ni una función administrativa. La función de los amigables componedores es eminentemente contractual. Lo han dicho la Corte Constitucional, lo ha dicho el Consejo de Estado. El ejercicio de la facultad que las partes le confieren a los amigables componedores no comporta el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Y aquí entonces empiezan las dificultades a propósito de amigable composición y tutela, porque generalmente quienes promueven la acción de tutela lo hacen con fundamento en la violación del debido proceso, del derecho de defensa y en algunas oportunidades la lesión del derecho de acceso
a la Administración de Justicia. Lo que ha dicho inicialmente la Corte Constitucional, y quiero citarles especialmente tres sentencias. La sentencia de tutela 91 de 2000, la sentencia de tutela 17 de 2005 y la sentencia de tutela 93 de 2023. La Corte en estas tres providencias ha dicho, sin duda, sin dudar, que no podemos hablar de un debido proceso en el trámite de una amigable composición, teniendo en cuenta que el artículo 29 de la Constitución nos habla de la garantía del debido proceso, del derecho a un debido proceso en actuaciones judiciales y administrativas. Como quiera que el ejercicio de la función que está a cargo de los amigables componedores no es una función administrativa y no es una función jurisdiccional, mal podemos hablar en teoría de un debido proceso. No obstante, quiero contarles que en las tres sentencias que les acabo de mencionar, el amparo fue concedido, procedió la tutela, se garantizaron los derechos del accionante. Para llegar a esas conclusiones, ¿qué dijo la Corte? Primero, analizó en las tres sentencias la procedencia de la tutela contra particulares, porque generalmente se promueve contra el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición o contra la Cámara de Comercio o contra el amigable componedor persona natural, quien ha participado en estos procesos en defensa de su gestión. Lo primero que ha hecho la Corte es decir, mire, los centros de conciliación, arbitraje y amigable composición no cumplen, en tratándose de amigable composición, funciones públicas. La función que cumplen es eminentemente contractual, eminentemente es una función de coordinación. No obstante, la Corte ha entendido que es procedente la tutela contra particulares cuando se trata de centros de amigable composición o amigables componedores en aplicación de las disposiciones que condicionan la procedencia de la tutela contra particulares en tres eventos. Uno, que presten servicios públicos. Dos, que esa conducta pueda tener injerencia en el interés colectivo. O tres, que ejerza un poder frente a un sujeto accionante indefenso. Este tercer supuesto, la indefensión del accionante, es el que ha encontrado configurado la Corte Constitucional en las tres sentencias. En las tres sentencias ha abordado el análisis de la situación del accionante, quien se ha pronunciado para sustentar la acción de tutela en defectos. Defectos en el pacto de amigable composición, que se analizó en la sentencia de 2000, defecto en el trámite de la amigable composición, que se analizó en sentencia de 2023, defecto en cuanto a la certeza del trámite de la amigable composición, como se pronunció en la sentencia de 2005. Lo que hemos visto estudiando estas sentencias en las que se abordó la tutela es que el accionante le demostró a los jueces de tutela que no contaba con mecanismos idóneos para hacer efectivo su derecho contractual. En un primer evento se analizó una inconsistencia en la cláusula en la cual se pactó la amigable composición, porque se trató de varios contratos que tuvieron modificaciones y no había seguridad a la hora de saber cuál era la cláusula aplicable. Entonces tuvieron que promover un proceso ante el juez contencioso administrativo para que él se pronunciara sobre la validez de esa cláusula, pero en el entretanto se convocó a amigable composición. Lo que hizo la Corte fue decir, vamos a tener que suspender esta amigable composición mientras el juez de la validez de la cláusula se pronuncia. Aquí entonces lo que se dijo fue, está en peligro el derecho de acceso a la administración de justicia. Y si bien la Corte nos ha dicho no podemos hablar de un debido procedimiento en el trámite de la amigable composición, la Corte Constitucional y también en algunas sentencias del Consejo de Estado que ha dicho, el trámite de la amigable composición debe sujetarse de manera estricta a lo que dice la cláusula de amigable composición. Segundo, el trámite de la amigable composición debe sujetarse de manera estricta a lo que las partes pactaron. Y tercero, tiene que garantizarse en el trámite de una amigable composición el derecho a la igualdad de las partes y el principio de buena fe. Si bien no se habla, como se hace en los
procesos de tutela contra laudos arbitrales o contra sentencias de los jueces, si bien no se habla de un debido proceso en términos estrictos y no se habla de un derecho de defensa en términos estrictos, la Corte, después de precisar que los derechos que están en juego cuando se trata de contratantes, contratistas, son derechos subjetivos, generalmente de contenido económico, a través de la aplicación de principio de buena fe, del principio de igualdad, del derecho de igualdad que está en la Constitución, ha construido una teoría con fundamento en la cual entiende procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio en alguna de las oportunidades estudiadas o como mecanismo definitivo para proteger esas facultades que emanan del principio de buena fe y del principio de igualdad. Otra de las dificultades que encontramos a la hora de analizar o de considerar procedente la acción de tutela contra la amigable composición es que la decisión de los amigables componedores tiene o cuenta con controversia ante los jueces o árbitros. Expliquémoslo. Así como lo mencionábamos hace un momento, teniendo en cuenta que la decisión de los amigables componedores tiene naturaleza de transacción, nos vamos al Código Civil que nos dice que la transacción se puede controvertir a través de la acción que tenga como pretensión nulidad relativa, nulidad absoluta o rescisión. También ha dicho ya el Consejo de Estado, es posible controvertir la decisión de amigables componedores a través de la inoponibilidad, que se ha entendido estructurada cuando los amigables componedores actúan por fuera del marco de sus facultades. ¿Esto a qué conduce? A que cuando las partes no están contentas con la decisión de los amigables componedores, promueven la acción generalmente ante árbitros. ¿Por qué? Porque en las cláusulas que estamos viendo en los contratos IDU, contrato del Metro de Bogotá, por ejemplo, encontramos que las partes se comprometen a hacer un arreglo directo. Si fracasa, acuden a la amigable composición. Si se toma una decisión con la cual no están de acuerdo las partes, se comprometen a llevar esa controversia ante árbitros. Entonces, estamos viendo un escenario natural de controversia de las decisiones de los amigables componedores, teniendo en cuenta que hay unos mecanismos principales para controvertir la decisión de los amigables componedores, perderíamos la posibilidad de usar la acción de tutela contra decisión de los amigables componedores. De hecho, esas tres sentencias que les menciono de la Corte Constitucional analizan pacto de amigable composición, trámite de amigable composición, domicilio donde se surtió el trámite de amigable composición, agotamiento de arreglo directo antes de llegar a una amigable composición, pero en ninguna de las que consulté encontré controversia contra la decisión de amigable composición a través de tutela. ¿Por qué? Porque como la decisión de amigables componedores se lleva al juez o se lleva al árbitro, si la inconformidad de las partes persiste, lo que cabría después de agotar los recursos correspondientes y en el arbitraje, teniendo en cuenta que son tan estrechos esos recursos porque son extraordinarios, lo que procedería sería una tutela contra sentencia o tutela contra laudo y ya nos iríamos a otro escenario. En síntesis, diríamos entonces que se acepta la acción de tutela como un mecanismo para hacer efectivo el derecho a la igualdad y el principio de buena fe a propósito del pacto de amigable composición, a propósito del trámite de la amigable composición y que en estos eventos hay rigor a la hora de analizar la situación del accionante frente al accionado, teniendo en cuenta que generalmente el accionado es un particular. Lo que ha encontrado configurado la Corte Constitucional es la situación de indefensión del accionante en consideración a que no cuenta con mecanismos para hacer efectivo su derecho de acceso a la administración de justicia o los derechos sustantivos que pretende hacer valer.
Si bien me fue encomendado en este escenario hablar no solamente de amigable composición, sino también de dispute board, quiero decirles que no encontré antecedentes jurisprudenciales en los cuales se discuta o se proponga la acción de tutela contra una decisión de esta Junta de Expertos. Creo que en Colombia, gracias a la ley 1563 de 2012, se absorbió la figura por la amigable composición. Las entidades públicas, por ejemplo, son muy temerosas a usar mecanismos alternos de solución de conflictos que no tengan una regulación normativa muy clara. Y si bien en algunos contratos encontramos cláusulas en donde se usa este mecanismo junta de resolución de conflictos, no es lo más común en estos momentos. La figura que ha cobrado mayor relevancia, mayor utilidad, ha sido la amigable composición. Para tenerlo en el radar, el dispute board se caracteriza porque es un mecanismo que se pacta en los contratos y que se instala desde la celebración de los mismos para prevenir, solucionar en el camino del contrato las diferencias que se puedan presentar entre las partes. Este mecanismo también está compuesto por uno o tres expertos, generalmente son técnicos en la materia objeto del contrato y las decisiones que ellos toman son vinculantes para las partes y son de aplicación inmediata. En síntesis, este es el panorama que les quise traer a propósito de la amigable composición y la acción de tutela. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora continuamos con el panel titulado La interpretación del Código General del Proceso a través de la jurisprudencia de tutela. La moderación estará a cargo de la doctora Laura Feijó, docente investigadora del Departamento de Derecho Procesal. Los panelistas serán la doctora Nancy Esther Angulo Quirós, magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Henry Sanabria, docente investigador del Departamento de Derecho Procesal, y el doctor Nathan Nisimblant, docente investigador del Departamento de Derecho Procesal. Doctora Laura, le cedemos el uso de la palabra por 40 minutos para conducir este panel. Encontrarán al frente de ustedes el tiempo que cronometrará este panel. Muchas gracias, Dana. Antes de comenzar, quisiera confirmar si el doctor Nathan lo tenemos ya conectado virtualmente. Más tiempo para nosotros. Listo. Quisiera iniciar este panel agradeciendo al doctor Bejarano por la invitación y a todo el equipo del departamento que hace posible este evento. También le quiero agradecer a los panelistas por haber aceptado la invitación a compartir este espacio conmigo. Bueno, ahora sí, para iniciar, quiero resaltar una de las varias finalidades que tuvo el Código General del Proceso al momento de ser expedido, y fue la de fortalecer los distintos mecanismos que tienen los intervinientes en el proceso para lograr una tutela judicial efectiva y a su vez con ello evitar o cuando menos disminuir la presentación de acciones de tutela en contra de providencias judiciales. Sin embargo, hoy, más de 10 años después de la expedición del Código General del Proceso, la acción de tutela sigue siendo un eje central para la interpretación de las normas procesales. Se sigue presentando la llamada tutelitis en contra de providencias judiciales. Es por eso que este panel busca reflexionar sobre esa relación, a veces tensionante, a veces complementaria, entre el Código General del Proceso y la acción de tutela, y evaluar si hoy se ha cumplido o no se ha cumplido con esa finalidad.
Yo quisiera iniciar preguntándole a los panelistas, ¿ustedes consideran que el Código General del Proceso sí cumplió esa finalidad o sigue siendo la tutela un escenario para lograr una verdadera tutela judicial efectiva en el proceso? Quisiera iniciar con el doctor Henry. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Departamento de Derecho Procesal. Muchas gracias a todos ustedes asistentes por estar aquí ya en estas séptimas jornadas de Derecho Procesal. Bueno, yo en eso tendría una reflexión que es la siguiente. Cuando se redactó el Código General del Proceso, se pensó en redactar un estatuto amplio en garantías, amplio en oportunidades, con normas que permitieran el acceso a la administración de justicia. Creo que ya después de 10 años de entrado en vigencia el código, porque recordemos, aunque el código es del año 2012, entró a regir el 1 de enero de 2016, es decir, tenemos 10 años de vigencia y creo que lo hemos estudiado a profundidad y llegamos a la conclusión de que es un estatuto garantista, con instituciones novedosas, pero indudablemente esto ha venido generando, a pesar de esa amplitud de garantías, pues un proceso judicial es un escenario donde pues siempre va a existir una confrontación, en donde siempre las partes van a creer, a pensar, a concluir que se le están violando sus derechos, en donde frente a una normatividad novedosa siempre se van a presentar interpretaciones encontradas. Y finalmente, ¿en dónde se encontró esa interpretación? En la acción de tutela, no por vía de la casación, porque muchos de esos asuntos de procedimiento del día a día pues no se ventilan en casación. Y al final fue a través de la jurisprudencia de tutela, tanto de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte, como de la Corte Constitucional, que se terminó interpretando el código y hoy en día, dijéramos, las instituciones procesales en las que ya todos tenemos un sentido uniforme, fue gracias a la jurisprudencia de tutela. Simplemente por recordar, lo hemos visto aquí en las séptimas, en las anteriores 6 jornadas de derecho procesal. Ustedes se acordarán el famoso dilema del término de duración del proceso. Ese famoso dilema de la interpretación y alcances del artículo 121 fue la acción de tutela y fueron las decisiones de tutela las que empezaron a darle un sentido, lo cual terminó pues después con una sentencia de constitucionalidad. ¿Dónde me dejan el debate la declaración de la propia parte? De que si se puede, que no se podía, que cómo así, que no. Eso finalmente fue la jurisprudencia de tutela la que permitió y la que dijo sí, es posible que se practique la declaración de la propia parte. ¿Qué no decir del tema de los reparos concretos? Yo creo que aquí el legislador hizo un intento por diseñar el esquema del recurso de apelación de sentencias en materia procesal civil, diferenciando reparos concretos y sustentación de la sentencia, y al final eso generó muchos problemas y fue la jurisprudencia de tutela la que terminó diciendo reparos concretos no es lo mismo que sustentación. Y en fin, o por ejemplo, otra serie de discusiones que se han presentado en torno al Código General del Proceso ha sido básicamente la jurisprudencia de tutela la que lo ha venido delineando. Entonces, en conclusión, para responder este primer interrogante, yo creo que el Código General del Proceso sí fue diseñado como un instituto amplio en garantías. Yo creo que sí fue diseñado como un instituto rico en oportunidades procesales, o por lo menos esa fue la intención al redactarlo, pero también creo que ha sido necesaria la intervención de la acción de tutela para poder delinear, para poder interpretar y para poder amoldar muchas de esas instituciones a lo que se necesita. Y yo creo que vamos a seguir teniendo mucha más acción de tutela, e incluso frente a temas de fondo. ¿Por qué? No podemos olvidar que hoy el recurso extraordinario de casación exige
un interés económico para recurrir de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, algo así como 1.700 millones de pesos. La mayoría de procesos civiles no tienen condenas de ese valor o no tienen interés para recurrir de ese valor, por lo menos en materia procesal civil. La gente que litiga en administrativo pierde como los horizontes, ¿no? Usted le dice a un administrativista experto en contratación estatal, es que esta es una condena de 1.500, dice, ah, no, eso es un pleito chiquito. No, no. Pero en derecho privado eso es una condena cuantiosísima. Ese es un pleito importantísimo. Pero miren que hoy en día el interés para recurrir en casación quedó supremamente alto. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Que vamos a tener sentencia de primera instancia, sentencia de segunda instancia contra lo que no cabe casación y vamos a terminar yendo a la acción de tutela. Entonces, siempre la acción de tutela la tenemos ahí, es una realidad y es la que va a terminar no solamente interpretando los alcances del Código General del proceso, sino muchas veces supliendo la casación. Esa sería mi primera aproximación al tema. Gracias, doctor. Yo ahora le quiero preguntar a la doctora Nancy, desde el lado del juez, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido con la finalidad? ¿Qué considera usted? Bueno, como decía el doctor Henry, el Código General del Proceso fue concebido como una transformación cultural del proceso. Ya pasamos de un proceso escrito, un proceso rígido, donde estaban los anaqueles de los expedientes que los jueces no sabían por dónde empezar a trabajar, a un proceso más flexible que en línea de principio propende por la garantía de esos derechos fundamentales. Vimos que con la implementación de la oralidad como tal, se permite ya que las partes puedan ser escuchadas dentro del proceso sin tantas formalidades, porque el juez, en principio, teniendo a la parte ahí mismo, la parte puede expresarse, la parte puede hablar, se pueden interponer los recursos, porque la estructura misma del código permite esa maleabilidad en la actuación del funcionario. Es un código que buscó fortalecer, o mejor dicho, estableció la tutela judicial efectiva como un eje estructural del proceso. Ya aquí la Corte Constitucional lo estableció como un derecho de aplicación inmediata, es decir, que todos los jueces dentro del proceso ordinario como tal, están compelidos a buscar la protección de los derechos de los intervinientes en los procesos. Entonces, ese reconocimiento que se le ha dado a la tutela judicial efectiva, más la aplicación de la oralidad para ese acercamiento de los jueces, esa necesidad o esa obligatoriedad que se impuso de que la inmediación se fortaleciera, que fuera el juez que fallara, el que practicara las pruebas, que tuviera ese contacto con los mecanismos de pruebas, permitió que se eliminaran prácticas añejas de tanta delegación, porque antes uno veía que en las diligencias de un testimonio, de un interrogatorio de parte, casi siempre quien tomaba la prueba era el sustanciador, un escribiente, incluso hasta los mismos notificadores de la época se encargaban de tomar la diligencia. En cambio, ahora con ese fortalecimiento de la inmediación, el juez tiene la posibilidad de advertir desequilibrios en la prueba, ya asimetrías probatorias y poder hacer uso eventualmente de la carga dinámica de la prueba. La carga dinámica de la prueba que vino siendo tratada por por la Corte Suprema de Justicia mediante mucha jurisprudencia fue recogida en el Código General del Proceso como un instrumento valioso para lograr ese equilibrio probatorio. Además de eso, vemos que se le impuso un término razonable a los procesos. Todo eso en línea de principio uno diría, sí, el Código General del Proceso ha buscado o recoge esa voluntad de garantizar los derechos fundamentales de quienes acuden a la jurisdicción por parte de la justicia. Sin embargo, no podemos desconocer que existen algunas falencias, pero del sistema de justicia estructural que impiden que eso realmente se haga plenamente efectivo. Todas estas ventajas que normativamente contiene el Código General del Proceso, en la práctica a veces se ven diluidas. ¿Por qué?
Vemos, por ejemplo, las cargas laborales de algunos despachos que impiden una respuesta inmediata o una respuesta oportuna al usuario. Las fallas tecnológicas. Hay algunos lugares donde o no tienen los sistemas, los herramientas adecuadas, no existen unos equipos adecuados o los que tienen son insuficientes, incluso no solamente por parte de la judicatura, sino por parte de los usuarios. Porque pasamos fíjense ustedes que pasamos de ese expediente escritural a un expediente virtual. Y entonces hoy en día casi todas las diligencias se tratan de hacer virtuales y eso a veces cuando las personas no tienen esas herramientas dificulta. También hay que decirlo, los propios litigantes también afectan eso porque a veces en medio de las audiencias o en la realización de las audiencias se utilizan prácticas muy dilatorias, recursos innecesarios, peticiones intrascendentes como para demorar y dilatar las diligencias que obligan a veces a desconocer ese imperativo que también se impuso en el Código General del Proceso de buscar la concentración de las audiencias y diligencias, es decir, que las audiencias se hicieran sin solución de continuidad. Y en la práctica estamos viendo que muchas veces no se está cumpliendo, porque finalmente con peticiones y peticiones se tienen que suspender las audiencias y por las mismas cargas laborales, por las mismas deficiencias que hay en la administración de justicia, esa continuación termina siendo meses después y eso en detrimento finalmente de esa justicia pronta y efectiva que se está necesitando. En resumen, podemos decir, el Código General de Proceso propende por la protección de las garantías fundamentales de quienes intervienen en los juicios, pero la tutela sigue siendo un instrumento de carácter residual y excepcional cuando definitivamente en el curso del proceso no se alcanza a tener ese respaldo de esa garantía. Y vemos cómo se están utilizando las tutelas, no solamente porque las decisiones son equivocadas, porque a veces hasta eso se presenta porque las tienen que tomar enseguida en la audiencia y rápido, a veces por salir del caso, sino también por las demoras en las fijaciones de las fechas para que se lleven a cabo las audiencias. Hay jueces que en este momento estamos a marzo y están programando audiencias iniciales para septiembre y octubre y casi que final de año. Entonces, la tutela muchas veces la estamos utilizando para que tratar de hacer efectiva las garantías mismas que están en el Código General del Proceso. Gracias, doctora. Perdón, ¿en qué juzgado, doctora? ¿En marzo fijando audiencia inicial para septiembre? No, pero septiembre del otro año. Porque la situación, hay que decirlo, la situación es apremiante, o sea, la situación es apremiante. Y ahí es donde la tutela más cobra relevancia. Perdón ahí la interrupción, pero como no está el doctor Natán, voy a tener más tiempo para, para hablar. Bueno, ahora yo les quiero preguntar, es por esa labor del juez de tutela, esa labor de interpretación que han venido haciendo los jueces de tutela, ¿ustedes consideran que ha sido una labor de fortalecer los mecanismos del código? Es decir, señor litigante, usted tiene en el código una serie de herramientas para hacer valer sus derechos fundamentales, el acceso a la administración de justicia, o ha sido más bien una labor de, oiga, el código está lleno de falencias y los jueces lo están aplicando mal. ¿Ustedes qué consideran? Doctora Nancy. Bueno, la labor de interpretación de las altas cortes no podemos decir que es una cuestión de intromisión como tal. ¿Por qué? O que el código tenga falencias. El código, como decimos, está estructurado de una manera tal que en línea de principio debe servir para garantizar todos esos derechos. Pero como dijimos ahorita, el código hizo una transformación al proceso civil, ya, y todo cambio genera resistencia, todo cambio genera tropiezos y necesariamente en la implementación
del código, se generaron tensiones de cambiar de un sistema a otro. Y justamente en razón de esas tensiones que se presentaron en la aplicación de este nuevo sistema, es que la jurisprudencia de las altas cortes ha venido a tener un papel importante. Y no es un papel de juez corrector, es un papel de armonizar el nuevo sistema a las prácticas judiciales, a la tradición jurídica del país. Vemos que por lo menos el código mismo en materia de casación, doctor, que usted dice que no se aplica, vemos que en materia de casación el código implementó como uno de los fines de la casación precisamente procurar garantizar los derechos fundamentales, permite aún la casación oficiosa cuando se ven afectados derechos fundamentales. Tanto lo permite que cuando se advierte esa eventual transgresión de los derechos fundamentales, se puede casar de oficio pasando por alto deficiencias de las demandas de casación. Pero no solamente la Corte Suprema lo ha hecho por esa vía de la casación, sino también, como ya lo decía el doctor Henry, por la vía de la tutela que nos permitió examinar o abordar temas difíciles como el de la duración del proceso, como el de la sustentación del recurso de apelación, que si eran suficientes los reparos en primera instancia o si se necesitaban en segunda instancia, los temas álgidos como las cuestiones de las medidas cautelares. Vemos cómo el código incluyó las dichosas medidas cautelares innominadas que todo el mundo brincó en una pata porque ya se puede pedir lo que sea por esa vía. Entonces, la labor de las altas cortes, tanto de la Suprema como de la Constitucional, porque del código se ha ocupado en varias ocasiones la Corte Constitucional sobre la exequibilidad o no de algunas disposiciones, reconociendo estas, inclusive declarando la inexequibilidad de aparte de alguno que otro artículo, pero en general ha servido como para direccionar y que en la práctica el Código General del Proceso pueda cumplir la función que se pretendió por parte del legislador. Y una precisión, aclaración. No, no, yo nunca dije que la casación no se aplique, no, yo no dije eso. Pero claro, y la casación oficiosa se ha aplicado en unas sentencias importantísimas. Es más, acuérdense que eso tiene dos variantes. Una, que usted presente la demanda de casación y como que los requisitos de admisibilidad no sean así como tan claros, como que los cargos y la técnica de casación no esté tan clara, la Corte incluso podría admitirla oficiosamente. Y la otra es ya que estudiándola de fondo, la Corte vea que el cargo no da para casar, pero aplique la casación oficiosa. ¿Pero eso qué requiere? Pues que el asunto llegue a la Corte. Y para que el asunto llegue a la Corte, debe existir el justiprecio para recurrir en casación, que son 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes bastante apreciados en Colombia. ¿Cierto? Entonces, pues bueno, no sé. Pero lo importante es que lo que yo digo es todos los días por asuntos de cuantía van a ser menos los negocios que lleguen a casación, porque es una cuantía bastante alta. ¿Eso qué va a implicar? Que va a proliferar la acción de tutela, porque el que pierde, lo decía el doctor Ulises, pues el que pierde, o sea, es decir, en Colombia los pleitos terminan, ¿cuándo? Pues cuando terminan y eso, ¿sí? Porque siempre va a quedar la tutela contra la tutela. Entonces eso lo que yo sostengo es que va a prolongar la acción de tutela o va a hacer que prolifere más la acción de tutela. Pero mire, en ese papel de la tutela en el código, a mí sí siempre me ha llamado la atención un asunto, que ustedes lo saben. ¿Puedo decirlo? O ya, listo. No, pensé que íbamos ya para el otro tema, listo. No, pero quería simplemente una reflexión en esto. Todos conocemos el artículo 430 del Código General del Proceso, que dice, los requisitos formales del título ejecutivo solamente usted los puede hacer valer por vía de recurso de reposición, ¿cierto? Y cuando usted mira y lee el artículo 430, pocas normas en nuestro derecho en un párrafo dice 3 veces lo mismo. ¿No me creen? Permito, lo leo.
Los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. Va una. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. Van dos. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución. Van tres. En un mismo párrafo dice, si este documento que usted acompaña como título ejecutivo reúne los requisitos establecidos en la ley, presta mérito ejecutivo o no, ese es un asunto que solamente puede discutirlo el juez, si libra o no libra mandamiento. Si libra mandamiento, el demandado solamente podrá ponerlo de presente como recurso de reposición y de ahí para adelante no vuelva a discutir los requisitos formales del título ejecutivo. Pues no había entrado en vigencia el código cuando ya la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia STC 1121 de 2015, reiterada por lo menos en 9 decisiones más, llegó y dijo, no, pero un momento, y creo que con razón, esas discusiones sobre si es una obligación clara, expresa y exigible, no necesariamente son discusiones de tipo formal. Ahí está involucrado temas de derecho sustancial, la existencia de una prestación, la exigibilidad de una prestación y una serie de asuntos de carácter sustancial que no podría usted limitarlos únicamente al recurso de reposición contra el automandamiento de pago. Este es uno de los casos en donde la tutela dijo, ojo, eso incluso podría ventilarse posteriormente y el juez siempre tendrá el deber oficioso de revisar si hay una obligación clara, expresa y exigible. Y por más que se haya librado mandamiento de pago, podría en la sentencia incluso de oficio hacer un examen del mandamiento de pago porque aquí lo que hay es un tema de derecho sustancial. Y dice la Corte, claro, puede que el 430 diga eso, pero la Constitución también dice que debe prevalecer el derecho sustancial y el mismo Código General del Proceso también le dice al juez que debe procurar siempre la vigencia del derecho sustancial. Y esto se dijo por tutela. Entonces miren cómo la tutela sí, dijéramos, ha tenido un papel de interpretación, un papel corrector, un papel de unificación en el Código General del Proceso. ¿Listo? Listo. Gracias, doctor. Era eso, he dicho. Muy bien dicho. Es que precisamente, es que no es corregir por corregir, es que la tutela o la interpretación vía tutela no es dar un sentido corrector a la norma, sino darle eficacia, coherencia al nuevo sistema, a los nuevos, al eje estructural del Código General del Proceso, que en todo caso es la tutela judicial efectiva. En ese orden, tal pronunciamiento sobre sobre el mandamiento de pago, pronunciamiento sobre término de duración, pronunciamiento sobre la sustentación del recurso de apelación. En todos ellos, el denominador común, ¿cuál es? Tratar de garantizar la tutela judicial efectiva de los intervinientes en los procesos, bien sea para que no se declararan desiertos los recursos de apelación de manera injustificada o bien para garantizar los derechos de las partes en contienda, porque a veces se reconocía o no se reconocía una apelación por la oportunidad en que se hubieran presentado los alegatos o los reparos. Bueno, y ya que estamos ahondando en temas puntuales, yo quiero traer a colación, y es el tema de la interpretación que ha tenido la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia respecto a las medidas cautelares innominadas y el agotamiento del requisito de procedibilidad para demandar de la conciliación prejudicial. Una sentencia muy reciente, STC 483 de febrero de 2026, la Corte recogió las posturas que se tenía sobre este tema y dijo, mire, hay dos posturas. La primera, la llamada la tesis de la literalidad, apegada al principio de legalidad, que sostiene que basta con que usted solicite una medida cautelar, cualquiera que sea, para que el demandante esté excusado de agotar ese requisito de procedibilidad. Y una segunda tesis, que es la tesis de la viabilidad, que implica que el juez debe evaluar si la medida cautelar es viable, razonable,
materializable para que se entienda que el demandante no debía agotar el requisito de procedibilidad. En esta sentencia, la Corte dice, voy a unificar mi postura y voy a decantarme por esa segunda posición, porque no puede ser óbice para que los demandantes no quieran agotar la conciliación prejudicial, que vayan y presenten cualquier medida cautelar. Teniendo ese panorama, yo les quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿ustedes creen que la interpretación que está haciendo la Corte Suprema sobre este tema es una interpretación que de verdad busca lograr una tutela judicial efectiva o más bien busca flexibilizar o volver más rígidos los requisitos para la presentación de la demanda? Y una segunda de una vez, que es un poco más de opinión. ¿Ustedes creen que nos deberíamos replantear ese requisito de procedibilidad? Porque yo creo que, como aquí muchos lo saben, los litigantes, por no agotar el requisito, presentan cualquier medida cautelar innominada con tal de no pagar los costos de la conciliación prejudicial. Doctor Henry. Gracias. Mire, a ver, primera pregunta frente a la sentencia a la STC 483 de 2026. Frente a esa sentencia, uno lo primero que tiene que decir es que, bueno, hubo una unificación. Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero unificó. Y creo que eso es muy importante, porque cuando a uno le preguntaban cuál es la tesis de la Corte en relación con la solicitud de medidas cautelares y no agotamiento de requisito de procedibilidad, uno tenía que decir depende, ¿no? Esa respuesta que tanto nos gusta a los abogados, depende. Pues depende de qué, pues depende de qué sentencia de tutela quiera usted mirar o usar. Entonces yo creo que aquí hubo un esfuerzo de unificación que es muy importante. Segunda reflexión, y me adelanto un poco a la segunda pregunta. Cuando uno lee el artículo 590 y cuando uno lee la ley 2220 de 2022, creo que la norma es clara. No se necesita agotar requisito de conciliación previa o no se necesita agotar la conciliación como requisito previo de procedibilidad cuando se soliciten medidas cautelares. Eso no deja margen de interpretación, ¿o no? Yo pido la medida cautelar, con eso quedo exonerado. Ah, que la medida cautelar era, iba a decir chimba, pero me da pena, era improcedente. No importa, la norma lo que dice es solicitud de medida cautelar y usted con eso queda exonerado de agotar requisito de procedibilidad. Pero yo también entiendo que abogados somos, ¿no? E imaginativos, unos más que otros, ¿no? Unos no les da miedo perder la tarjeta, ¿no? Unos no le tienen miedo a eso. Y pues se inventaban cualquier medida cautelar donde evidentemente el juez decía, oiga, esta es una medida cautelar abiertamente improcedente, ni siquiera este tipo de procesos admite esta medida cautelar, o esta es una medida cautelar sin ningún tipo de fundamento que no tiene nada que ver con el objeto del proceso. Es evidente que el demandante le está haciendo el quite a la exigencia legal pidiendo una medida cautelar solamente amparado en la norma que dice pida la medida cautelar y no necesita agotar requisito de procedibilidad. Claro, y eso uno dice, pues si uno fuera juez también le diría, no señor, es evidente que usted esta medida cautelar la pidió no para que en realidad pudiera practicarse, sino para evitar el requisito de procedibilidad. Y entonces la Corte en esa sentencia llega y dice, mire, no basta la simple petición de medida cautelar para que usted se entienda exonerado de agotar el requisito de procedibilidad. Primero, se requiere que tenga viabilidad formal. Es decir, que en ese tipo de procesos sí se admita esa medida cautelar. Si es una innominada y es un verbal, el 590 dice, aquí caben este tipo de medidas cautelares. Dice razonabilidad en sentido estricto, es decir, que guarde una relación lógica y coherente con el objeto del litigio, porque uno a veces ve medidas cautelares innominadas y uno dice,
¿y esto qué tiene que ver con la pretensión? ¿Y esto qué tiene que ver con el pleito? ¿Sí? Y lo último es que sea posibilidad material, que en realidad sea una medida cautelar que de decretarse va a tener algún efecto y va a tener algún efecto de cara al litigio. Y entonces uno dice, perfecto, eso está muy bien, pero nada raro que en la práctica se empiecen a generar ahora esos problemas porque va a terminar el juez haciendo al momento de admitir la demanda para ver si cumplió o no requisito de procedibilidad, va a terminar muy posiblemente haciendo un examen anticipado de la medida cautelar. En conclusión, yo creo que la sentencia es buena en el sentido de que unifica. Me temo que no se ha cerrado el debate y se van a seguir presentando este tipo de debates, especialmente cuando se trata de medidas cautelares innominadas, porque la medida cautelar innominada el juez siempre se lleva los aplausos. Señor juez, qué medida cautelar la que usted se decretó. Sí, pero la pidió fue el demandante, ¿no? Y los cambios jurisprudenciales, siempre uno dice, no, la alta corte cambió la jurisprudencia. No se les olvide que eso venía de un cargo en casación de un litigante que fue el que se le ocurrió esa tesis. Yo creo que eso se va a seguir generando ese problema. Y lo último, pues sí, también hay que reconocer que toda esta discusión se da por esas medidas cautelares infundadas que simplemente se pedían para evitar el requisito de procedibilidad. Y yo creo que al final muchos litigantes lo que están haciendo es, mire, si no vamos a pedir inscripción de la demanda, yo creo que lo mejor es que agotemos ese requisito de procedibilidad y nos quitamos ese tema de si necesitaba o no necesitaba hacerlo. Gracias, doctora Nancy. Bueno, las medidas cautelares en los procesos siempre han tenido una finalidad muy específica. Tratar de prevenir la demora de los pleitos, que antes se decía que la vida útil de un abogado era uno ordinario y dos ejecutivos. Ahora son dos verbales. Bueno, uno, el periculum inmoral. Y dos, procurar la efectividad de la sentencia. Es decir, que cuando se tuviera el fallo definitivo, pues la parte ganadora tuviera algo con que hacer efectivo esa decisión. Y el Código General del Proceso, tratando de hacer la efectividad de la tutela judicial efectiva, incluye ahora las medidas cautelares innominadas. Si nos podemos hacer un poquito de historia, vemos que con el decreto 2651 que incluyó la conciliación y trató de que la conciliación sirviera como una forma de determinación anticipada de los procesos, que estableció que incluso se hiciera la conciliación en aquellos procesos en que se hubieran formulado excepciones de méritos, pues de manera estratégica en ese momento los abogados empezaron a pedir citar audiencias de conciliación dentro de los procesos o a interponer excepciones de mérito en los ejecutivos solo para dilatar el proceso. Después se impuso la conciliación prejudicial y se puso ahí, quedan excluidos cuando se soliciten medidas cautelares. Y en ese momento se empezaron a solicitar medidas cautelares fundadas o no, solo con el propósito de evadir el requisito de procedibilidad. Así que no es algo nuevo que ahora se trate o se proceda de la misma manera. Lo que pasa es que con la introducción de las medidas cautelares innominadas, tenemos una particularidad. Las medidas tradicionales, por decirlo de alguna manera, estaban establecidas en un numerus clausus para determinado proceso y en determinadas etapas. Algunas se podían solicitar, dependiendo del proceso, desde la presentación de la demanda, otras solo desde cuando se dictara la sentencia. Pero ahora ya se pueden solicitar en cualquier etapa del proceso y cualquier tipo de medida que procure hacer efectiva la sentencia. Vemos entonces que ya no es ni el embargo ni el secuestro, sino medidas específicas que propenden por lograr ese cometido. En ese orden, no es eliminando la conciliación prejudicial, no es
prohibiendo la solicitud de medidas cautelares innominadas o restringiéndolas. Es más que todo un aspecto de compromiso institucional y de compromiso personal de los abogados para que el código realmente pueda cumplir su función de garantía procesal. Creo que debe fortalecerse la conciliación como tal para que las partes tengan un verdadero mecanismo de autocomposición, no solamente antes del proceso, sino incluso durante el proceso, que se fortalezca esa cultura de la conciliación o de la mediación para que realmente tengamos una medida o un instrumento para finalizar los procesos mejor o evitar la congestión judicial. Doctor, Sí, de acuerdo, perfectamente, perfectamente de acuerdo. Sí. Bueno, Ya no vamos a estar de acuerdo. Perdón, perdón. Sí, pero vamos a acertar por fin. Yo quisiera hacer una pregunta que me surge abusando que no ha venido el doctor Natán, y es la siguiente, pensando en política pública. Yo no soy pues tan convencido de que le convenga al país que por vía de tutela se haga jurisprudencia y que se definan los temas. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esa tesis de que dice que la propia parte puede pedir su propia declaración, pero ese no es el tema. Mi pregunta, que yo quiero oír la opinión de ustedes, es, ¿y no sería mejor acabar con esa carga de la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho? ¿Le ha servido al país ese requisito? ¿Se ha bajado la litigiosidad o por el contrario se ha incrementado los costos de los litigios? bueno, ¿quién quiere atenderla? No, atender la respuesta. No, meterme. Me preguntas que quién quiere atenderlo. No, atender la respuesta. Atender la No, pregunta. no vaya a meter a mí en... Ojo, no, mire. Mi experiencia, pero es la mía, no sé la de ustedes. La mía es que en la conciliación previa, en la conciliación extrajudicial en derecho, como requisito para demandar, son muy pocos los casos que se concilian. ¿Por qué? Porque la parte todavía tiene la rabia. La parte quiere sangre. La parte quiere proceso y no hay quien lo convenza. Entonces, ¿qué termina haciendo? Pues pagándose unos costos en la conciliación previa y al final termina uno demandando. Y porque la parte jura que eso va a salir rápido. Pero cuando encuentra que entre la presentación de la demanda son 3, 4, 5 meses para que salga un auto inadmitiendo porque no acompañó el PDF en debida forma, ¿cierto? O el poder no ver, entonces, no. Y después viene demanda, contestación, reconvención. Llegan a la audiencia inicial 3 años después, rendidos. Y ahí hay que reconocerlo. A los jueces hay que reconocérselos. Y yo ya a estas alturas de mi vida le reconozco muchas cosas a los jueces. Y es que mi esposa es juez. Le reconozco muchas cosas y es que los jueces en la audiencia del 372 hacen un esfuerzo muy valioso para que los pleitos se concilien y hoy en día son más los pleitos que se están conciliando en el 372 que en la conciliación previa. Esa es mi opinión. Mi opinión es otra. ¿Qué pasa? Lo que pasa en Colombia es que todavía tenemos rezagos de la litigiosidad del sistema escritural. Es un país muy litigioso y los abogados necesitamos llegar al juez a mostrar que somos abogados, que tenemos capacidad para defender una determinada causa. Y entonces, lo último que le recomendamos a un cliente cuando llega a la oficina es conciliemos. Vamos a una conciliación, vamos a tratar de conciliar. No, tráigame los documentos para yo y ver bien cómo vamos a estructurar la demanda y lo demás. Considero que si hay un reforzamiento institucional de la mediación o de la conciliación previa
que los abogados entendamos que es mejor asesorar a nuestros clientes con una conciliación prejudicial que nos va a ahorrar años de proceso y que podemos recibir unos honorarios. De pronto, si le cobramos al cliente 5 millones por 5 años de pleito, entonces vamos a pagar, a recibir solamente uno por una conciliación. Oiga, pero son mejor 10 millones por 10 conciliaciones que 5 millones en 5 años de demanda con un solo pleito. Entonces creo que lo que necesitamos es reforzar el estudio de la conciliación, apoyar la mediación como instrumentos de verdadera autocomposición. Y es que simplemente estos mecanismos están ahí para disminuir la litigiosidad y a ellos tenemos que acudir y ellos son los que tenemos que apoyar, no eliminar la conciliación, porque la finalidad es esa, evitar que los pleitos tengan que llegar a los estrados, pero eso tiene que empezar desde las facultades, fortaleciendo el uso de la mediación, fortaleciendo la conciliación como un instrumento a la mano de los profesionales del derecho para solucionar los conflictos que se ponen a consideración de la jurisdicción. Muchas gracias. Yo creo que el debate nos quedó abierto, pero se nos acabó el tiempo. Entonces, a ver si nos vemos el próximo año, a ver si acabamos con la conciliación prejudicial. Muchas gracias. Bien. Aquí dame cierras grandes. Regálame una economía, por favor. Perfecto, Flavio, quería salir en la foto. Muchas gracias a los panelistas. Continuamos con el panel que se titula Acción de tutela y derecho de familia. La moderación estará a cargo del doctor Fabio Bueno, docente investigador del Departamento de Derecho Procesal, la doctora María Eugenia Gómez, docente investigadora del Departamento de Derecho Civil, el doctor Jairo Rivera, docente del Departamento de Derecho Civil, y la doctora Yaens Castellón, magistrada del Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Civil. Doctor Fabio, tiene usted el uso de la palabra por 40 minutos para moderar este panel. Pero, pero no está girando. La presentación. Muy buenos días para todos. Agradecemos a las directivas de la universidad, en especial al doctor Ramiro Bejarano Guzmán, como director del Departamento de Derecho Procesal, la invitación que nos ha hecho para participar en estas séptimas jornadas de Derecho Procesal Civil. A nosotros nos ha correspondido el panel Acción de Tutela y Derecho de Familia. Hemos dividido esta presentación en tres grandes ejes. La primera, que tiene que ver con el impacto de la acción de tutela en el derecho de familia. Una segunda, que es caracterizada por entre la abundante y variada jurisprudencia de tutela. Analizamos tres asuntos, cada uno será tratado por uno de nuestros invitados, y al final tendremos una gran pregunta de respuesta flash. El primero es el de impacto de la acción de tutela en el derecho de familia. Entonces yo me permito preguntarles a mis panelistas, ¿cuál ha sido el impacto de la acción de la tutela en el derecho de familia y en el derecho a la infancia y la adolescencia? Tiene la palabra la doctora María Eugenia, quien se referirá a la tutela en la expedición de nuevas leyes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Bejarano, siempre por su deferencia y por su invitación a estos importantes eventos. Con relación a la pregunta del impacto de la acción de tutela en materia de derecho de familia e infancia,
desde mi experiencia profesional y académica, considero que la acción de tutela ha sido el instrumento más transformador del derecho de familia e infancia desde la Constitución de 1991. Y en materia de expedición de leyes, creo que de nuevas leyes, creo que ha jugado un papel muy importante, toda vez que la jurisprudencia, principalmente de la Corte Constitucional, ha generado unos parámetros importantes para que el legislador lo tenga en cuenta en la necesidad de producción de nuevas leyes, ha identificado vacíos legislativos y a su vez ha encontrado leyes obsoletas respecto a las cuales ha tenido que dar aplicación a instrumentos internacionales para resolver la situación. En materia específica de infancia, creo que ha sido muy importante respecto de esa nueva protección integral, de esa nueva visión de los niños, niñas y adolescentes, en consideración a que desde el año 91 Colombia había ratificado la Convención de los Derechos del Niño y desde el año 91 solamente hasta el año 2006, producto de esa gran fuente de jurisprudencia para resolver las situaciones de los niños desde la perspectiva de derechos, desde verlos como sujetos titulares de derechos. Solamente hasta el año 2006 se logró el cambio legislativo que es el Código de Infancia y Adolescencia. En materia de relaciones familiares y de vínculos familiares, como desarrollo del principio de solidaridad familiar y de las nuevas formas de familia, tenemos la expedición de la ley de crianza. Todo esto fue producto también de un gran trabajo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En materia de los abuelos y el derecho de comunicación y contacto con sus nietos, los abuelos tenían la posibilidad, tenían la obligación de dar alimentos, pero no tenían la posibilidad de mandar un régimen de visitas. Acudían a que se garantizara a través de la tutela un derecho de comunicación o un derecho de tener una familia y no ser separado de ella, pero esto llevó a que se diera la necesidad de expedir una ley en materia de régimen de visitas o de posibilidad de que los abuelos demandaran una regulación de visitas. En materia de alimentos, todas las normas sustanciales y procesales existentes no eran suficientes para garantizar o para generar unos mecanismos más coercitivos para que se diera cumplimiento a la obligación alimentaria. Y estos pronunciamientos previos de la tutela constitucional llevó a que posteriormente se expidiera la ley de la inscripción de los deudores alimentarios morosos, que no solamente que esa inscripción trae un impacto grande en el desarrollo de la vida diaria por parte de quienes son deudores alimentarios. Y en materia de restitución internacional de niños, desde que Colombia firmó, ratificó el convenio en el año de 1994, cuando Colombia es un país requerido en cumplimiento de una restitución internacional, yo creo que son menos los casos que efectivamente han llevado a la aplicación del convenio porque los abogados han acudido a la acción de tutela para demorar el proceso con la certeza de que transcurrido un año se ha generado ya un arraigo del niño en su nuevo lugar de residencia y esto ha llevado a que se aplique esa excepción y no se dé cumplimiento al convenio internacional. El año pasado se expidió una ley frente a al proceso administrativo y judicial de restitución internacional, que alargando los plazos, la restitución debe darse casi que en menos de 3 meses, sin poder acudir a excepciones específicas o a dilatar a través de la acción de tutela. Entonces, considero que ha sido de vital importancia, y esto sin nombrar pues otra cantidad de leyes y decretos y otras normas que han sido muy importantes en materia de familia e infancia. Muchas gracias, doctora María Eugenia. Entonces, vamos a concederle el uso de la palabra al doctor Jairo Rivera, quien se manifestará sobre el impacto de la tutela en los aspectos de la afiliación, en la institución de la afiliación. Entonces, tiene el uso de la palabra, doctor Jairo. Muchas gracias y muchas gracias al doctor Ramiro Bejarano por su generosidad al pensar en mi nombre para participar en este maravilloso evento. Yo quiero comenzar diciendo que soy un absoluto enamorado de la acción de tutela en el derecho de familia. La acción de tutela ha transformado completamente ese derecho y tenemos hoy un derecho mucho más contemporáneo,
tenemos un derecho más humano y tenemos un derecho mucho más cercano a la población colombiana. Y podríamos hablar de múltiples aspectos en lo que a la afiliación se refiere, pero tratemos de limitarnos a 5 ideas fundamentales. La primera, la afiliación como un derecho innominado. La afiliación es un derecho fundamental, no es un derecho fundamental típico desde el punto de vista constitucional, pero es un derecho innominado que está íntimamente ligado al estado civil de las personas y eso ha permitido un desarrollo enorme desde el punto de vista de la teoría de la afiliación contemporánea. En segundo lugar, la preeminencia de la verdad biológica, pero con matices, con muchos matices. Matices que ha venido regulando la doctrina y la jurisprudencia con el tiempo. En tercer lugar, la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes no acepten la paternidad o la maternidad genética como principio básico y como regla específica la posibilidad que tienen los niños, niñas y adolescentes de negarse a hacer la prueba de sangre por considerar que quien va a resultar padre, pues naturalmente no lo es desde el punto de vista de sus afectos. Ese me parece que es un punto fundamental. La filiación biológica como un primer paso hacia la filiación socioafectiva. Yo creo que ese es un punto muy importante y es un punto que uno podría decir transformador dentro del contexto de la familia. Y finalmente, la extinción de la clasificación de los hijos. Hoy los hijos se clasifican desde el punto de vista académico, pero jamás sería admisible una clasificación para darle más derechos a unos o menos derechos a otros. Yo creo que esos puntos son fundamentales, podría ser otros, pero digamos que recogemos los más importantes que se han logrado a través de la acción de tutela. Muchas gracias, doctor Jairo. Muy clara su exposición. Doctora Jans, bienvenida. Tiene el uso de la palabra en cuanto tiene que ver con el impacto de la tutela en algunos trámites procesales específicos. Adelante. Muchas gracias. Me uno a los saludos y agradecimientos de quienes me anteceden en este panel. Y sí, la acción de tutela ha tenido un efecto muy favorable respecto a los procedimientos específicos en materia de familia, porque es la manera en que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, aborda temas específicos de los procesos judiciales en materia de familia. Quiero decir que sobre la sentencia de medidas cautelares que estaban tocando en el panel anterior, pues yo fui la tutelada. Ahí era un tema de familia, de privación de patria potestad, y precisamente allí la Corte unificó el criterio. Yo me fui por un lado de lo que venía diciendo la Corte en cuanto a medidas cautelares innominadas, y la Corte unificó el criterio en una sentencia en contra de una decisión de segunda instancia que yo proferí como ponente. Pero ha habido muchas otras que nos han enseñado, así como esa me enseñó particularmente, aspectos específicos en materia de alimentos. Por ejemplo, la STC 087 de 2025, en cuanto a que no debe exigirse conciliación prejudicial cuando se adelanta el trámite de disminución y exoneración ante el mismo juez. La STC 2238 del mismo año, que estudia la ley 1878 de 2018 para aclarar un punto en cuanto a que no es procedente ya la homologación de la cuota fijada por un comisario de familia. Una muy importante, la 8552 de 2022, en cuanto a que es al juez de familia al que le compete desplegar sus poderes oficiosos para conseguir la prueba de la capacidad económica del obligado a dar alimentos, y no al que los debe recibir, obligarlo a conseguir una certificación laboral y de ingresos que no se la van a dar. Otra es la 2092
y en la misma línea la 72-77 sobre la cuota de alimentos después de cumplir los 25 años. Una muy importante sobre el tema que estaba hablando la doctora María Eugenia, la 914 sobre los alimentos a cargo de los abuelos. Y para terminar este bloque, la carga de alimentos después de la muerte del alimentante, la 4539, porque allí se fija un criterio totalmente diferente al que tiene la Corte Constitucional. Es una sentencia en la que todavía se materializa este choque de trenes en cuanto a la persistencia de la cuota de alimentos luego de la muerte del pensionado fallecido en cabeza del cónyuge supérstite o compañero permanente supérstite. Entonces, de esta manera, en estos temas y muchos otros, como de interés superior, ha sido la acción de tutela la que nos ha permitido ver estos criterios específicos de la Sala de Casación Civil. Y termino con el hijo de crianza, porque después de la Ley 2388 todavía hay temas que nos falta mucho por aclarar. Hay un podcast reciente del doctor Ramiro al respecto y unos comentarios también. Y entonces en el camino la Corte Suprema de Justicia sigue dando su concepto a través de acción de tutela. Muy importante la 2156 de 2025, donde la Sala de Casación Civil dice que a través de un proceso declarativo el hijo, después de fallecidos los padres, también puede solicitar la declaratoria de hijo de crianza, sobre lo que estamos esperando la sentencia de constitucionalidad. Solo tenemos un comunicado de prensa de la Corte Constitucional. Muchas gracias. Doctora Yáñez, muchas gracias. A partir de este momento entramos en el segundo eje temático, que tiene que ver con el análisis de algunas jurisprudencias relacionadas con el tema que venimos hablando, en cuanto tres asuntos han impactado básicamente los procesos judiciales y administrativos. El primer asunto que vamos a tratar es el de los efectos patrimoniales de la declaración de hijo de cara a los derechos sucesorales, a cargo de la doctora Yáñez. El segundo tema es el del proceso de regulación de visitas de niños y niñas, a cargo de la doctora María Eugenia. Y el tercer punto es el proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico o de divorcio por violencia intrafamiliar, a cargo del doctor Jairo Rivera. Entonces tiene la palabra nuevamente, doctora Yáñez. Adelante. Muchas gracias. En esta oportunidad quiero profundizar un poco, con lo apretado del tiempo, en la sentencia STC 2952 de 2025, sentencia de tutela de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que nos trata sobre un tema denso y que ha generado mucha discusión en la jurisprudencia colombiana, como es el de los efectos patrimoniales de la declaratoria de hijo de cara a los derechos sucesorales. Y ello porque tenemos el tenor literal del artículo 10 de la Ley 75 del 68, que nos dice que la sentencia que declara hijo o hija tiene efectos patrimoniales bajo dos circunstancias muy específicas, siempre y cuando la demanda se notifique dentro de los 2 años siguientes a la muerte del causante y respecto de quienes hayan sido parte en el respectivo juicio. Y ese fue el caso de esta sentencia, donde 2 hijos demandaron la paternidad de su padre respecto de su abuelo, fallecido el abuelo y fallecido el hijo. Y fueron los hijos los que después de muerto su padre demandan, obtienen sentencia favorable y luego se hacen parte del sucesorio de su abuelo. Y hasta allí todo bien. El problema fue con una hermana que no participó en el proceso filiatorio y por lo tanto, aplicando, digámoslo así, de manera absoluta la Ley 75 del 68, se le negó la participación en el proceso de sucesión por este tema de no tener efectos patrimoniales la declaración de filiación. O sea, sus hermanos de doble conjunción sí tuvieron derecho porque fueron los que demandaron en filiación y ella no. La Corte, en una sentencia de tutela que tuvo 2 salvamentos de voto, decide tutelar reinterpretando
todo el contexto, usted también se estaba refiriendo a eso, doctor Jairo, en cuanto a la igualdad de los hijos y la clasificación de los hijos. Y en las consideraciones, la Corte lo que termina diciendo es que hoy en día esa distinción y esos dos requisitos frente a los hijos extramatrimoniales y extramaritales que no obtuvieron en vida de su padre el reconocimiento frente a los hijos sí reconocidos o que gozaban de la presunción, eso en el fondo es una discriminación, viéndolo a la luz de la Ley 29 del 82 y de la Constitución Política de 1991. Y de allí que, ponderando los derechos y principios en un contexto histórico, se concluye que hay un tratamiento inequitativo frente a los hijos extramatrimoniales. La sentencia está muy bien, tuvo 2 salvamentos de voto de la doctora Marta Patricia y del doctor Jiménez, y ellos se apoyan básicamente en que, primero que todo, la aplicación de la Ley 75 del 68, la cual ha sido objeto de estudio de constitucionalidad en 3 ocasiones, una por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró que era acorde con la Constitución, y 2 veces más por la Corte Constitucional, que dijo estarse a lo resuelto. Entonces, la sentencia que es de tutela, y es allí donde me preocupa que pueda aplicarse como un precedente al haberse ya no estar vigente el sistema de doctrina probable. Esta es una sentencia de tutela que se aplicaría como precedente. Pero la construcción de la sentencia me preocupa porque parece más una sentencia que debió proferir la Corte Constitucional, en cuanto a que la sentencia dice inaplicar en lo sucesivo la drástica sanción de la Ley 75 del 68 y dejar a todos los hijos con el mismo término de las acciones de petición de herencia y reivindicación de cosas hereditarias. Y en temas procesales dice que se trata de un litisconsorcio facultativo en el proceso de filiación. Independientemente de que queramos estar en favor o en contra de esta sentencia, es una sentencia muy importante, que la pregunta que nos deja es: ¿los jueces la van a aplicar, los magistrados la van a aplicar, sabiendo que es una sentencia de tutela y no una sentencia de casación? Sabiendo que tiene 2 salvamentos de voto de 2 magistrados que todavía permanecen en la Corte, mientras que el magistrado ponente ya no está. ¿Hasta dónde este criterio logrará de verdad asentarse en la Corte Suprema de Justicia? Esas son muchas de las preguntas que uno puede hacerse respecto de este cambio jurisprudencial que la Corte hubiera podido decir hace mucho tiempo por vía de casación y perdió la oportunidad en la sentencia SC 3149 de 2021. Y bueno, es un tema muy importante y esperamos que de pronto aquí en el público algún abogado o estudiante de derecho vuelva a intentar demandar ese precepto ante la Corte Constitucional. Muchas gracias, doctora Yáñez. Prontamente vamos con la doctora María Eugenia Gómez para que nos explique el proceso de regulación de visitas niños y niñas, que está plasmado básicamente en la sentencia T-350 del 2025, proferida por la Corte Constitucional, el magistrado Miguel Pablo Rosero. Adelante, doctora María Eugenia. Bueno, muchas gracias. Escogimos esta sentencia. Hubiéramos podido haber escogido cualquiera de muchas jurisprudencias que traen parámetros muy importantes en materia de infancia para este caso específico. Pero decidimos escoger esta principalmente por 2 razones. Una, porque es un fallo reciente, es del año 2025, y segundo, porque establece unos parámetros de obligatorio cumplimiento desde el punto de vista procesal para autoridades judiciales y para autoridades administrativas. Se trata de un caso en el cual una niña aprende sobre la acción de tutela en su colegio en una clase y por TikTok, y decide demandar o presentar una acción de tutela contra una sentencia judicial que aprueba un acuerdo de conciliación de sus padres
donde se establece un régimen de visitas para el padre, para el progenitor, pero que en este caso, según la niña, le generaba una afectación emocional y le generaba ansiedad cada vez que tenía esas visitas y ella no quería ese régimen de visitas ni tener una cercanía con su papá. Lo importante de esta sentencia, porque tenemos que resumirla en pocos minutos, es que lo primero, la sentencia es presentada directamente por la niña. Sabemos que desde la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Colombia, y Código de Infancia y Adolescencia, se cambió todo ese paradigma de la situación irregular de niños objeto de protección a niños sujetos titulares de derechos. Y dentro de esa titularidad de derechos, los niños pueden acudir directamente, tienen la legitimación para acudir directamente, no a través de sus cuidadores, no a través de sus representantes legales, no a través de un tercero, ni mucho menos de algún funcionario judicial o administrativo para poder pedir o para poder reclamar sus derechos fundamentales. Lo segundo es que explota, digámoslo así, visibiliza el debido proceso en materia de infancia, consagrado en 3 partes del Código de Infancia y Adolescencia, como es el derecho de los niños a ser escuchados en un proceso, como es la obligación del Estado de asegurar la participación de los niños y como es ese desarrollo de ese derecho fundamental, no solo de ser oído, que sus opiniones sean tenidas en cuenta, sino también de la participación. Y aquí en esto establece algo muy importante y dice que no se trata simplemente de una entrevista. Señala a su vez que la versión del niño dentro de un proceso es un insumo determinante e importante de un proceso. Que no sabemos que los niños no se autodeterminan, pero que su opinión sí debe ser tenida en cuenta y que los jueces y las autoridades administrativas deben valorar esa versión del niño o esa manifestación dentro del proceso, teniendo en cuenta su edad, teniendo en cuenta su desarrollo del ciclo vital, pero además trabaja el tema de la autonomía progresiva, señalando que en la medida en que los niños crecen pueden tomar decisiones y pueden discernir acerca de esa vinculación o con sus parientes, con sus familiares y con sus vínculos afectivos y familiares. Y aquí hay un punto muy importante que yo creo que ustedes lo han vivido en su ejercicio profesional. Y es que a veces termina siendo discrecional de la autoridad vincular o no vincular a un menor de edad. Fíjense que aquí en la primera audiencia hubo una conciliación entre los padres, es decir, que no hubo la oportunidad o el juez no previó escuchar a esa niña previo a la conciliación de sus padres, sino que se atuvo a la conciliación donde sus padres tomaban una decisión. Y a su vez, nosotros hemos observado entre los procesos que cada autoridad maneja diferente la entrevista o el testimonio o la versión de los menores de edad. En algunos casos, en la visita social, la trabajadora social es la que escucha a los niños. En otros casos, es el juez el que directamente escucha a los niños. Y en otro caso, es el defensor de familia adscrito a ese despacho quien escucha a los niños. Y a su vez, en algunos despachos ponen en conocimiento de las partes el resultado de la entrevista o el resultado de la versión de los niños. En otros despachos judiciales dicen, no, esto tiene reserva y no lo vamos a dar a conocer. Sin embargo, toman decisiones con base en lo que el niño dijo, sin que las partes sepan qué fue lo que el niño dijo. Aquí hay algo muy importante y es que la Corte Constitucional, cuando resolvió esta tutela, decidió oír el testimonio. No lo manejó como entrevista, no lo manejó como visita social y versión de la niña, sino que decretó el testimonio de la niña. Y para eso comisionó a una magistrada auxiliar que se desplazó en compañía de la Procuraduría a recibir ese testimonio de la niña y después de recibido le dio traslado y lo puso en conocimiento de las partes. Y yo creo que esto sí es un parámetro importante para que las autoridades manejen de esta manera la versión de un menor de edad dentro del proceso. Y desarrollo otro punto importantísimo, que es un tema novedoso, que es el enfoque de curso de vida. Y el enfoque de curso de vida es un concepto muy novedoso en el cual la autoridad que va a tomar una decisión tiene la obligación de analizar cuál es el impacto de la decisión que está tomando hoy en el futuro de ese menor de edad, en el desarrollo de su personalidad,
en su salud física y salud mental. Es decir, que toma decisiones hoy, pero que van a impactar la vida de ese menor de edad hacia el futuro. Y yo creo que en este punto, pues es algo muy novedoso porque los jueces y las autoridades generalmente toman decisiones con base en lo que está pasando hoy. Y de hecho, cuando uno le evidencia que hacia el futuro esto puede tener un impacto en el menor de edad, las mismas autoridades dicen, pues en ese momento lo veremos, en ese momento, como estos asuntos no hacen tránsito, pues a cosa juzgada material, no son definitivos, usted puede volver a presentar una acción frente a esto, pues en ese momento lo vemos. Aquí la sentencia le está diciendo, usted tome decisiones hoy, pero usted tiene que analizar y dejar constancia de cuál es el impacto de esta decisión frente a a la vida futura de este menor de edad. Y a su vez, cuando decide apartarse de la versión de los niños dentro de los procesos, le está diciendo, no se está vulnerando su autonomía, usted puede decidir, pero usted tiene que sustentar y justificar por qué se aparta de la voluntad de los menores de edad. Entonces, creo que hay unos parámetros de carácter procesal que son muy importantes en materia judicial y en materia administrativa donde se encuentren involucrados menores de edad. Muchas gracias, doctora María Eugenia. Vamos con el doctor Jairo Rivera en cuanto tiene que ver con el asunto de cesación de efectos civiles del matrimonio católico o de divorcio por violencia intrafamiliar. Analizará la sentencia SU 080 del 2020 de la Corte Constitucional, magistrado oponente José Fernando Reyes. Adelante, doctor Rivera. Mil gracias. Yo creo que esta sentencia partió en dos el derecho matrimonial en Colombia y particularmente en lo que se refiere al divorcio. Igual tiene unos puntos muy importantes en la unión marital. De hecho, esta sentencia trajo un tema absolutamente novedoso al derecho de familia y le complicó, y esta es una de las partes más importantes del fallo, le complicó la vida a los jueces y a los magistrados. Los jueces y magistrados hoy, todavía hoy, a pesar de que la sentencia tiene ya unos años, hoy este es un tema que le hace doler la cabeza a los jueces y a los magistrados dedicados a estos temas. ¿Por qué? Porque es una sentencia de tutela que trae todo un tema de responsabilidad civil y de indemnización cuando hay violencia ejercida contra la mujer. Así arrancó y ese, digamos, fue el fondo de esta tutela. ¿Y qué es realmente lo que dice? Lo que dice es, en primer lugar, que los jueces de familia, en general, entiéndase también, magistrados, deben involucrar en los fallos de divorcio el derecho internacional y la totalidad del bloque de constitucionalidad. ¿Cuándo? Cuando estamos frente a la causal tercera de divorcio, a la causal específica de violencia, que se puede traducir, de maltrato, que se puede traducir como violencia hacia la mujer. Pero además, la sentencia es una sentencia larga, es una sentencia muy interesante, estoy sacando los puntos más importantes, pero además trae un punto importantísimo desde la perspectiva probatoria y es la flexibilidad de la prueba, particularmente invitando a los jueces y magistrados a interpretar la prueba del indicio en el maltrato. O sea, es claro que cuando hay maltrato en la pareja, en la mayor parte de las veces, pues no hay testigos. Máximo la empleada del servicio doméstico, el conductor. A veces los hijos no se enteran, por fortuna, de lo que hacen sus papás. Y entonces aquí la prueba indiciaria tiene un papel predominante, tiene un papel fundamental. El otro punto es la reparación integral. ¿Y qué significa la reparación integral? Pues significa nada menos que el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, el daño a la vida
en relación el daño a los derechos constitucionalmente protegidos, pero además trae un tema muy importante que son medidas de reparación simbólica. ¿Y esto qué significa? Esto significa que al juez de familia y al magistrado que trabaja estos temas le tocó involucrarse en un tema que era completamente desconocido. Es increíble que este tema de derecho civil, este tema no había entrado en el derecho de familia. Pues hoy hace parte del derecho de familia. Hoy no se puede presentar una demanda de divorcio sin que exista este factor importantísimo, sin la solicitud de los daños, de la reparación integral de los daños y de los perjuicios ocasionados, motivados por esta violencia. Y todavía tenemos en el país abogados que desconocen este importantísimo fallo y que no lo hacen. Este punto, pues por supuesto que es un punto importante, y el punto de las medidas simbólicas, pues por supuesto que también lo es. Se trata, por ejemplo, de una medida de pedirle perdón a la víctima delante de una autoridad pública, frente a los familiares de la víctima. De modo que tenemos aquí un fallo proveniente de tutela que es muy importante y que los invito a quienes no lo conocen a leer el fallo porque es muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivera. Bueno, finalmente vamos a hacer una pregunta para una respuesta flash. La pregunta está exhibida en el monitor. Desde la perspectiva de la tutela y del futuro del derecho procesal, ¿cuál es su opinión sobre el devenir del derecho de familia, infancia y la adolescencia? Doctora Yáñez, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Ya con muy poco tiempo, quiero señalar solo uno de los aspectos que pueden estar ahora nuevos en el derecho de familia y que se han conocido por la acción de tutela, y es el de la familia multiespecie. Más allá de que nos parezca un tema exótico, es una realidad. Los jóvenes ya no quieren tener hijos. El rol de los hijos está siendo reemplazado por las mascotas. Los perrijos y los gatijos son los que actualmente piden alimentos, se regulan visitas y se fija hasta quién va a tener la custodia. Y eso ya fue conocido por la Sala de Casación Civil en una sentencia de tutela que, si bien en criterio mayoritario salió por subsidiariedad, el salvamento de voto habló de ello y posteriormente la Corte Constitucional manifestó en una sentencia de constitucionalidad que las mascotas no pueden ser embargadas. ¿Qué vendrá? Pues no lo sabemos, pero puede ser que se empiece a hablar de que las mascotas van a tener alguna asignación testamentaria, y eso obviamente pues será un tema novedoso para el derecho de familia también. Gracias, doctora Yáñez. Vamos con la doctora María Eugenia. Aspectos patrimoniales de la pareja. En aspectos patrimoniales, pienso que el matrimonio es la mayor fusión financiera de la vida. Y yo creo que a veces es importante ser más reflexivo desde el comienzo para evitar al final, pues, estos conflictos que duran 10, 12 y hasta 15 años. Yo creo que en materia patrimonial se debe desarrollar más la posibilidad de la autonomía de la voluntad para tener acuerdos más flexibles, capitulaciones matrimoniales más amplias, poder tener una mayor disposición sobre los bienes que se van a repartir y, ¿por qué no?, hacer pactos también durante el desarrollo de la relación. A su vez, un reconocimiento, cuantificación de lo que es el trabajo doméstico y las personas dedicadas al cuidado dentro de la familia, y finalmente establecer como unos aspectos procedimentales y sustanciales más ágiles para resolver conflictos patrimoniales de unión marital de hecho y sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Muchas gracias, doctora María Eugenia. Doctor Jairo, para cerrar su intervención sobre la voluntad y consentimiento en el contrato de matrimonio. Adelante. Yo les traigo dos temas que a muchos les van a gustar. Uno es, estamos en mora de comenzar a discutir la posibilidad de contraer matrimonio por tiempo limitado. Matrimonio, eso es una discusión que hay que comenzar a dar. Hay unos proyectos de ley muy interesantes en México a término fijo, no a término ilimitado. Hay un proyecto de ley en México que habla de 2 a 5 años y uno puede al término del mismo renovar o no renovar, y si no
y si no, pues no hay necesidad de divorcio, no hay necesidad de separación legal, simplemente el matrimonio se acabó y punto. Quedarán unas obligaciones, pero el tema del matrimonio, este tema del matrimonio con tiempo limitado es un tema que hay que comenzar a discutir. Y el otro punto es dar por terminadas las causales de divorcio, que es un tema que propicia la violencia, que hay que comenzar a conversar sobre este tema, si no es más fácil dejar un divorcio por la voluntad de uno o de los dos, con unas obligaciones consiguientes, y dejar esa violencia que se discute y que tanto nos gusta a los abogados que ejercemos la profesión, probando causales y, por supuesto, desacreditando a una de las partes. Ese es otro tema que vale la pena que comencemos a considerar. Mil gracias. Muchas gracias al respetable auditorio. Feliz almuerzo. Muchísimas gracias a los panelistas. Ahora tendremos un receso de 1 hora y 40 minutos para el almuerzo. Los esperamos aquí a las 2 de la tarde. Buen provecho. Pero por supuesto. Pero fíjate que el